Saúl, de pastor a rey, el primer monarca que perdió el reino de Dios. La historia más trágica de la Biblia. Cómo un pastor humilde se convirtió en el primer rey de Israel y perdió todo por la desobediencia. Una historia de gloria, poder, celos y destrucción que cambió la historia para siempre. Introducción. El rey que lo tenía todo y lo perdió todo. Bienvenidos hermanos y hermanas a una de las historias más dramáticas, más trágicas y más aleccionadoras de toda la Sagrada Escritura. Hoy vamos a conocer la vida de un hombre que tuvo la oportunidad más grande que cualquier ser humano podría imaginar. Ser elegido personalmente por Dios para gobernar a su pueblo escogido. Su nombre era Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, un joven apuesto, alto, imponente físicamente, que desde los hombros arriba sobresalía entre todo el pueblo. Pero hermanos, prepárense para una lección que sacudirá sus corazones. El aspecto exterior no determina el destino eterno, y los dones de Dios no garantizan la permanencia de su favor si no van acompañados de obediencia y humildad. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Esta es la historia de Saúl, el primer rey de Israel, ungido por el último juez, Samuel, por orden directa del Altísimo. Un hombre que comenzó su reinado con victorias espectaculares, que unió a las tribus bajo una sola corona, que derrotó a enemigos poderosos, pero que terminó consultando brujas en cuevas oscuras y muriendo en la deshonra más absoluta. Es la historia de cómo el orgullo puede cegar incluso a los más bendecidos, de cómo la desobediencia puede convertir las bendiciones en maldiciones, de cómo los celos pueden transformar a un ungido de Dios en un perseguidor obsesivo, y de cómo al final no es suficiente haber sido llamado por Dios si no permaneces fiel hasta el final. Pero también es una historia de misericordia divina, porque incluso en su caída, Dios no abandonó completamente a Saúl. Es una historia de segundas oportunidades desperdiciadas, de advertencias ignoradas, de un corazón que se endureció poco a poco hasta convertirse en piedra. Prepárense para un viaje emocional intenso. Van a sentir compasión por Saúl en sus momentos de vulnerabilidad. Van a admirar su valentía en la batalla. Van a entristecerse por sus decisiones equivocadas. Y al final van a salir de esta enseñanza con una comprensión más profunda de lo que significa realmente ser fiel a Dios. Capítulo 1. Los orígenes humildes. Para entender la magnitud de la tragedia de Saúl, primero debemos conocer sus orígenes. No nació en un palacio, no creció rodeado de lujos, no fue educado desde niño para ser rey. Saúl era, en esencia, un campesino, un pastor de asnos de una familia trabajadora de la tribu de Benjamín. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, cuyo nombre era Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. 1 Samuel 9:1-2. Benjamín era la tribu más pequeña de Israel. No tenían el prestigio de Judá, la fuerza militar de Dan o la influencia sacerdotal de Leví. Eran una tribu que había estado al borde de la extinción después del terrible incidente de Gabaa, cuando casi toda la tribu fue destruida por las otras tribus de Israel debido a un acto de violencia horrible que habían protegido. Cis, el padre de Saúl, era descrito como hombre valeroso, pero esto no significa que fuera un guerrero famoso o un líder político. Significa que era un hombre de carácter, trabajador, respetado en su comunidad, pero ordinario en el gran esquema de las cosas. Poseía tierras, tenía ganado, tenía sirvientes, pero no era parte de la élite de Israel. Y luego estaba Saúl. ¿Qué presencia física debía tener este hombre? La Biblia enfatiza dos cosas sobre él: su hermosura y su estatura. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo.
En una cultura donde la apariencia física se asociaba con el favor divino y la capacidad de liderazgo, Saúl tenía todas las credenciales externas para ser un líder. Pero hermanos, aquí vemos el primer indicio de lo que sería el problema de Saúl. Fue valorado y probablemente se valoró a sí mismo por su apariencia externa. En una sociedad donde el rey ideal era imaginado como alguien imponente físicamente, Saúl encajaba perfectamente en las expectativas humanas. Imaginen a este joven Saúl creciendo en las colinas de Benjamín, pastoreando los asnos de su padre, sin idea alguna de que Dios tenía planes extraordinarios para su vida. Probablemente era admirado por su físico, respetado por su carácter heredado de su padre, pero vivía una vida completamente ordinaria. No había escuelas de liderazgo en aquellos días. No había programas de entrenamiento para futuros reyes. La educación de Saúl había sido práctica. Cómo cuidar animales, cómo trabajar la tierra, cómo manejar los asuntos familiares. Era un hombre del campo, con las virtudes y las limitaciones que eso implicaba. Pero Dios, hermanos, Dios tiene una manera especial de tomar a los ordinarios y hacerlos extraordinarios. Tiene una preferencia por los humildes para exaltarlos, y en su soberanía perfecta, había puesto sus ojos en este pastor de asnos para convertirlo en el primer rey de su pueblo escogido. Sin embargo, hay algo profundamente significativo en el hecho de que Dios eligiera a alguien de Benjamín para ser rey. Esta no era la tribu que Jacob había bendecido para el liderazgo. En su lecho de muerte, Jacob había profetizado que el cetro no se apartará de Judá. Génesis 49, 10. ¿Por qué entonces eligió Dios a un benjamita? Hermanos, esto nos enseña algo crucial sobre el plan de Dios. Saúl sería un rey de transición. Su reinado no sería el cumplimiento final de las promesas de Dios, sino un paso necesario en el proceso. Dios le daría al pueblo lo que pedían, un rey como las demás naciones, alto, imponente, guerrero. Pero les mostraría que lo externo no es lo que realmente importa para el liderazgo, según el corazón de Dios. Capítulo 2. Israel pide un rey. Para comprender completamente la historia de Saúl, necesitamos entender el momento histórico en el que emergió. Israel estaba en una crisis de liderazgo. Samuel, el último gran juez, estaba envejeciendo, y sus hijos, Joel y Abías, habían demostrado ser corruptos e indignos de continuar el legado de su padre. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso por jueces a sus hijos sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia y recibieron cohecho y pervirtieron el derecho. 1 Samuel 8, 1-3. ¿Qué tragedia más grande? Samuel había servido fielmente a Dios desde su infancia. Había sido profeta, sacerdote y juez. Había guiado a Israel con integridad impecable. Pero sus propios hijos, que deberían haber seguido su ejemplo, se habían corrompido con el poder. Esto nos enseña algo doloroso pero real. La fidelidad de una generación no garantiza la fidelidad de la siguiente. Los hijos de Samuel tenían el ejemplo perfecto en casa, pero escogieron el camino de la avaricia y la injusticia. Recibían sobornos, pervertían la justicia y estaban destruyendo el sistema de gobierno que su padre había mantenido puro. Los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Ramá, donde vivía Samuel, con una petición que cambiaría la historia de la nación para siempre. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Ramá y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, ponnos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. 1 Samuel 8, 4-5. Como tienen todas las naciones. Ahí estaba el problema. Israel había sido llamado a ser diferente, a ser una teocracia donde Dios mismo era el rey. Pero ahora querían ser como las demás naciones. Querían un rey humano, visible, tangible, que los liderara en batalla y les diera la sensación de seguridad que veían en otros pueblos. La reacción de Samuel fue de profunda tristeza, no porque despreciara el liderazgo humano,
sino porque entendía las implicaciones espirituales de lo que el pueblo estaba pidiendo. Estaban rechazando la kingship directa de Dios por la comodidad de tener un líder humano visible. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: «Danos un rey que nos juzgue». Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: «Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos». 1 Samuel 8, 6-7. ¿Qué revelación más profunda? Dios le explica a Samuel que el rechazo no era personal hacia él, sino hacia Dios mismo. El pueblo estaba diciendo: «No queremos que Dios sea nuestro rey invisible. Queremos un rey humano, visible como las demás naciones». Pero fíjense en la gracia de Dios. Aunque su pueblo lo estaba rechazando, aunque estaban pidiendo algo que no era su voluntad perfecta, Dios no los abandonó. En cambio, decidió darles lo que pedían, pero con advertencias claras sobre las consecuencias de su decisión. Dios le ordenó a Samuel que les explicara exactamente lo que significaría tener un rey. «Este será el derecho del rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y tomará vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos, y vosotros seréis sus siervos». 1 Samuel 8, 11-17. Samuel les pintó un cuadro completo de lo que sería la monarquía: impuestos, servicio militar obligatorio, confiscación de propiedades, burocracia opresiva. Les estaba diciendo: están cambiando la libertad que tienen bajo el gobierno de Dios por la opresión que vendrá bajo el gobierno humano. Pero el pueblo ya había tomado su decisión. Su respuesta fue categórica. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: «No, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos juzgará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras». 1 Samuel 8, 19-20. Seremos también como todas las naciones. Esas palabras resumen la tragedia espiritual de Israel. Dios los había llamado a ser únicos, diferentes, especiales. Pero ellos querían la comodidad de la conformidad. Querían ser normales. Y así fue como Dios, en su soberanía, decidió darles un rey. Pero no cualquier rey. Les daría exactamente lo que estaban pidiendo: un rey alto, hermoso, impresionante físicamente, que encajara perfectamente en sus expectativas humanas. Y a través de la historia de este rey, les enseñaría la diferencia entre las expectativas humanas y los valores divinos. El nombre de ese rey sería Saúl, y su historia sería una lección permanente sobre las consecuencias de elegir la apariencia sobre el carácter, lo externo sobre lo interno, lo humano sobre lo divino. Capítulo 3. La búsqueda que cambió todo. Hermanos, prepárense para ver cómo Dios usa las circunstancias más ordinarias para cumplir sus propósitos extraordinarios. La historia de cómo Saúl se convirtió en rey no comenzó con una visión celestial, ni con una llamada profética directa, ni con una unción ceremonial en el templo. Comenzó con algo tan simple como buscar unas asnas perdidas. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo cual dijo Cis a Saúl su hijo: «Toma ahora contigo alguno de los criados, y levántate. Ve a buscar las asnas». 1 Samuel 9:3. ¿Qué momento más aparentemente insignificante? Cis, el padre de Saúl, había perdido sus asnas. En aquella época, los asnos no eran simplemente animales de carga, eran parte importante de la economía familiar. Perderlos representaba una pérdida económica significativa. Así que Cis hizo lo que haría cualquier padre responsable: envió a su hijo a buscarlas. Saúl obedeció inmediatamente a su padre. Esto nos muestra algo hermoso sobre su carácter en aquellos días. Era obediente, responsable, dispuesto a hacer el trabajo necesario sin quejarse. Tomó a uno de los criados y se fue en búsqueda de los animales perdidos. Pero fíjense en la providencia divina operando detrás de escena. Dios había preparado a Samuel para este momento. El día anterior había hablado con su profeta, y un día antes que Saúl viniese,
Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y él salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado a mí. 1 Samuel 9:15-16. Mientras Saúl buscaba a Asnas, Dios estaba preparando el encuentro que cambiaría su destino para siempre. Miren la precisión divina. Mañana a esta misma hora. Dios conoce no solo lo que va a pasar, sino exactamente cuándo va a pasar. Saúl y su criado buscaron las asnas durante 3 días. Recorrieron el monte de Efraín, pasaron por la tierra de Salisa, fueron por la tierra de Saalim, recorrieron la tierra de Benjamín, pero no las encontraron. Era una búsqueda frustrante y aparentemente infructuosa. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, Ven, volvámonos, porque quizá mi padre dejará de pensar en las asnas y se angustiará por nosotros. 1 Samuel 9:5. Aquí vemos otra cualidad hermosa en el carácter del joven Saúl, su consideración por su padre. Después de 3 días de búsqueda infructuosa, su primera preocupación no era su propio cansancio o frustración, sino la ansiedad que podría estar causando a su padre. Estaba dispuesto a regresar sin las asnas para no preocupar más a Cis. Pero fue precisamente en este momento cuando la mano de Dios se hizo visible. El criado de Saúl hizo una sugerencia que cambiaría la historia. Entonces le respondió su criado y dijo, He aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. 1 Samuel 9:6. El criado conocía a Samuel. Sabía que había un hombre de Dios en la ciudad, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. ¿Qué testimonio más poderoso sobre la reputación de Samuel? Era conocido no solo como profeta, sino como un profeta cuyas palabras siempre se cumplían. Pero Saúl, siendo un hombre práctico y considerado, se preocupó por la etiqueta apropiada para visitar a un hombre de Dios. Y Saúl respondió a su criado, Vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado, y no tenemos qué ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? 1 Samuel 9:7. Esta preocupación de Saúl revela mucho sobre su carácter. Entendía que era apropiado llevar una ofrenda cuando se visitaba a un hombre de Dios. No era avaricia o formalismo vacío. Era respeto genuino por la posición del profeta y por las costumbres de su cultura. El criado tenía la solución. Entonces volvió el criado a responder a Saúl, y dijo, He aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios, para que nos declare nuestro camino. 1 Samuel 9:8. Una cuarta parte de un siclo de plata no era mucho dinero, pero era lo que tenían. Y Dios no mira tanto el tamaño de la ofrenda como la actitud del corazón que la da. Así que decidieron ir a buscar al profeta. Pero miren cómo Dios había orquestado todo perfectamente. Cuando subían por la cuesta de la ciudad, se encontraron con unas jóvenes que salían a sacar agua, y les preguntaron por el vidente. Ellas les respondieron y dijeron, Sí, helo allí delante de ti. Apresúrate, pues, porque hoy ha venido a la ciudad, por cuanto el pueblo tiene hoy sacrificio en el lugar alto. 1 Samuel 9:12. Todo estaba perfectamente sincronizado. Samuel había venido a la ciudad ese mismo día para un sacrificio especial. Si Saúl hubiera llegado un día antes o un día después, no lo habría encontrado. Pero llegó exactamente en el momento correcto. Hermanos, esto nos enseña algo profundo sobre la providencia de Dios. Lo que nos parece casualidad, coincidencia o circunstancia, para Dios es propósito divino trabajando detrás de escena. Saúl pensaba que estaba buscando asnas perdidas, pero Dios lo estaba llevando a su destino real. ¿Cuántas veces en nuestras vidas estamos buscando asnas perdidas, soluciones a problemas inmediatos, respuestas a necesidades aparentes,
sin darnos cuenta de que Dios nos está llevando hacia algo mucho mayor de lo que podemos imaginar. La búsqueda de 3 días había sido frustrante para Saúl, pero había sido perfecta en el tiempo de Dios. Lo había llevado exactamente al lugar correcto, en el momento correcto, para encontrar a la persona correcta que cambiaría su vida para siempre. Y así, un joven pastor que había salido de casa buscando animales perdidos estaba a punto de encontrarse cara a cara con el profeta más respetado de Israel, quien le revelaría que Dios lo había escogido para ser el primer rey de la nación. Capítulo 4. El encuentro que cambió la historia. El momento había llegado. Después de 3 días de búsqueda infructuosa, después de caminar millas y millas por terreno montañoso, después de decidir casi regresar a casa sin las asnas, Saúl estaba a punto de tener el encuentro más importante de su vida. Un encuentro que lo transformaría de pastor de asnos en rey de Israel. Cuando Saúl y su criado entraron en la ciudad buscando al vidente, no sabían que Samuel ya había sido preparado sobrenaturalmente para este encuentro. El profeta no estaba simplemente esperando a cualquier visitante, estaba esperando específicamente a Saúl. Y cuando Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: He aquí este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. 1 Samuel 9:17. Imaginen este momento. Samuel ve a Saúl por primera vez. Inmediatamente recibe confirmación divina. Este es el varón. No hubo confusión, no hubo duda. Dios señaló claramente a Saúl como su elegido para la kingship de Israel. Pero fíjense en lo que sucedió cuando Saúl se acercó a Samuel. El joven pastor, completamente ignorante de lo que estaba a punto de suceder, hizo la pregunta más inocente del mundo. Entonces Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta y le dijo: Te ruego me digas dónde está la casa del vidente. 1 Samuel 9:18. Saúl no sabía que estaba hablando directamente con el vidente que buscaba. Estaba tan enfocado en su misión inmediata de encontrar las asnas que no reconoció al hombre más famoso de Israel parado frente a él. La respuesta de Samuel debe haber dejado a Saúl completamente perplejo. Samuel respondió a Saúl y dijo: Yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto, y comed hoy conmigo, y por la mañana te despediré, y te descubriré todo lo que está en tu corazón. 1 Samuel 9:19. Te descubriré todo lo que está en tu corazón. Qué declaración más intrigante. Samuel no solo se identificó como el vidente, sino que inmediatamente invitó a Saúl a comer con él y le prometió revelarle cosas que él mismo no sabía que llevaba en su corazón. Pero antes de que Saúl pudiera procesar completamente esta invitación inesperada, Samuel le dio la noticia sobre las asnas. Y en cuanto a las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, no te preocupes por ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel? ¿No es para ti y para toda la casa de tu padre? 1 Samuel 9:20. ¡Qué revelación más impactante! Samuel conocía exactamente cuándo se habían perdido las asnas, hace 3 días, y sabía que ya habían sido encontradas. Pero luego hizo una declaración que debe haber dejado a Saúl completamente confundido. ¿Para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel? ¿No es para ti y para toda la casa de tu padre? Samuel estaba hablando en código profético. Se refería al reino, al trono, a la corona que pronto estaría en la cabeza de Saúl. Pero el joven pastor no entendía la magnitud de lo que se le estaba insinuando. La respuesta de Saúl revela mucho sobre su carácter en aquellos días. Saúl respondió y dijo: ¿No soy yo benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? 1 Samuel 9:21. Qué respuesta más hermosa y humilde. Saúl no entendía por qué este profeta famoso le estaba hablando sobre todo lo codiciable de Israel, siendo dirigido hacia él. Su respuesta muestra, primero, humildad genuina. Se reconocía como miembro de la más pequeña de las tribus. Benjamín realmente era la tribu más pequeña, y Saúl no estaba tratando de inflarse o impresionar al profeta. Segundo, realismo sobre su posición social.
Mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. No venía de la aristocracia, no tenía conexiones políticas importantes, no poseía riquezas extraordinarias. Tercero, confusión genuina sobre por qué un profeta le hablaría de cosas grandes. No podía imaginar cómo alguien de su posición podría estar conectado con todo lo codiciable de Israel. Esta humildad de Saúl es conmovedora, hermanos. En este momento de su vida, era genuinamente humilde, reconocía sus limitaciones, no tenía ambiciones grandiosas. Era exactamente el tipo de actitud que Dios busca en aquellos a quienes va a exaltar. Samuel no respondió directamente a la pregunta de Saúl, sino que procedió con el protocolo que había preparado para este encuentro especial. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran como 30 hombres. 1 Samuel 9:22. Samuel le dio a Saúl el lugar de honor. En una reunión de aproximadamente 30 hombres, probablemente líderes respetados de la comunidad, Samuel puso al joven pastor desconocido en la posición más importante. Esto debe haber sido extremadamente incómodo para Saúl, quien no entendía por qué recibía tal honor. Pero Samuel tenía más sorpresas preparadas. Y dijo Samuel al cocinero, «Trae acá la porción que te di, de la cual te dije que la guardases aparte». Entonces alzó el cocinero una espaldilla, con lo que estaba sobre ella, y la puso delante de Saúl. 1 Samuel 9:23-24. Samuel había preparado una porción especial para Saúl antes incluso de conocerlo. La espaldilla era la parte del animal reservada para huéspedes de honor especial. Samuel había instruido al cocinero que la guardara para un invitado específico que llegaría ese día. Todo esto debe haber sido abrumador para Saúl. Había venido buscando información sobre unas asnas perdidas y se encontraba siendo tratado como royalty por el profeta más respetado de Israel. No entendía lo que estaba sucediendo, pero estaba experimentando el favor y la hospitalidad más extraordinarios. Después de la comida, Samuel llevó a Saúl a su casa para pasar la noche, y fue allí, en la privacidad de la terraza de Samuel, donde finalmente tendría lugar la conversación que cambiaría no solo la vida de Saúl, sino el curso de la historia de Israel. Y después que descendieron del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en la azotea. 1 Samuel 9:25. La azotea era el lugar perfecto para una conversación privada e íntima. Allí, bajo las estrellas, Samuel comenzó a preparar el corazón de Saúl para la revelación más extraordinaria de su vida. El joven pastor estaba a punto de descubrir que Dios no lo había llevado allí para encontrar asnas perdidas, sino para encontrar su destino como el primer rey de Israel. Capítulo 5. La unción secreta. La mañana siguiente sería la más importante en la vida de Saúl hasta ese momento. Había pasado la noche en casa de Samuel, probablemente sin dormir mucho, tratando de procesar todo lo que había experimentado el día anterior. El trato especial, las palabras misteriosas del profeta, la sensación de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en la azotea, y dijo, «Levántate, para que te despida». Se levantó luego Saúl, y salieron fuera ambos, él y Samuel. 1 Samuel 9:26. Samuel madrugó. Esto no era casualidad. Había llegado el momento para el acto más sagrado y significativo en la historia de Israel hasta ese momento, la unción del primer rey. Pero este acto tan monumental tendría lugar no en el templo, no ante multitudes, sino en privado, en el camino, entre el profeta y el elegido de Dios. Cuando llegaron a las afueras de la ciudad, Samuel le pidió a Saúl que despidiera a su criado. Y descendiendo ellos hacia las afueras de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, «Di al criado que se adelante», y se adelantó el criado. «Mas tú espera un poco para que te declare la palabra de Dios». 1 Samuel 9:27. La palabra de Dios. Samuel no dijo «mi palabra» o «una palabra». Dijo «la palabra de Dios». Lo que estaba a punto de suceder no era iniciativa humana, sino revelación divina directa.
El criado debía alejarse porque este momento era demasiado sagrado, demasiado íntimo, demasiado trascendental para ser presenciado por testigos casuales. Y entonces ocurrió el momento que cambiaría la historia para siempre. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de él, y lo besó, y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? 1 Samuel 10:1. La unción, el aceite sagrado corriendo por la cabeza de Saúl, empapando su cabello, goteando por su rostro, marcándolo para siempre como el ungido de Jehová. Este no era aceite ordinario, era aceite consagrado, separado específicamente para ungir a aquellos que Dios había elegido para posiciones sagradas. El beso de Samuel no era solo un gesto de afecto. En el antiguo Medio Oriente, besar a alguien después de ungirlo era un acto de reconocimiento de autoridad, un gesto de sumisión y respeto. Samuel, el último juez de Israel, estaba reconociendo oficialmente a Saúl como su sucesor en el liderazgo nacional. Pero fíjense en las palabras exactas de Samuel. ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? No dijo yo te unjo, dijo Jehová te ha ungido. Samuel era solo el instrumento humano. La autoridad venía directamente de Dios. También notemos que lo llamó príncipe, Nahid en hebreo, antes que rey, Melech. Esto era significativo. Un príncipe es alguien designado por autoridad superior. Un rey puede ser autoproclamado. Samuel estaba enfatizando que la autoridad de Saúl no vendría de él mismo ni del pueblo, sino de Dios. Imaginen el impacto de este momento en Saúl. 24 horas antes, había sido un pastor de asnos desconocido. Ahora tenía aceite sagrado corriendo por su rostro, y el profeta más respetado de Israel, diciéndole que Dios lo había elegido para gobernar a toda la nación. Pero Samuel no terminó con la unción. Sabía que Saúl necesitaría confirmación adicional de que lo que estaba experimentando era realmente de Dios. Así que le dio 3 señales específicas que se cumplirían ese mismo día. Después que te hayas apartado de mí hoy, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han encontrado. Y he aquí, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? 1 Samuel 10:2. La primera señal era específica y personal. 2 hombres junto al sepulcro de Raquel le darían noticias exactas sobre las asnas y sobre la preocupación de su padre. Esta señal le confirmaría que Samuel realmente era un profeta verdadero y que lo que había experimentado no era un sueño. Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, y otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales, después que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de manos de ellos. 1 Samuel 10:3-4. La segunda señal involucraría provisión divina. 3 hombres le ofrecerían pan espontáneamente. Esto era significativo porque representaba que, como ungido de Dios, recibiría provisión incluso de extraños. El pueblo de Dios lo reconocería y lo bendeciría sin saber por qué. Después de esto, llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. 1 Samuel 10:5-6. La tercera señal sería la más dramática y transformadora. Saúl se encontraría con una compañía de profetas, y el Espíritu de Jehová vendría sobre él con poder. Profetizaría con ellos y sería mudado en otro hombre. Mudado en otro hombre. ¡Qué promesa más extraordinaria! Dios no solo lo había ungido externamente con aceite, lo transformaría internamente con su espíritu. Saúl no seguiría siendo el mismo pastor de asnos tímido. Se convertiría en un líder capacitado sobrenaturalmente.
Samuel concluyó sus instrucciones con palabras que mostraban tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad humana. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, y he aquí yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Esperarás 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. 1 Samuel 10:7-8. Haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Samuel le estaba dando a Saúl libertad para actuar según las circunstancias, pero con la confianza de que Dios estaría guiándolo. Sin embargo, también le dio instrucciones específicas para un momento futuro. Debía esperarlo en Gilgal por 7 días antes de ofrecer sacrificios. Esta instrucción sobre Gilgal sería crucial más adelante en la historia de Saúl. Representaría una prueba de obediencia que determinaría el futuro de su reino. Y así, con aceite sagrado aún goteando de su cabeza, con 3 señales específicas por cumplirse, y con la promesa de transformación divina resonando en sus oídos, Saúl se separó de Samuel para comenzar su jornada hacia el destino que Dios había preparado para él. Había entrado en esa conversación como un pastor de asnos. Salía de ella como el ungido de Jehová, el primer rey de Israel. Su vida había cambiado para siempre en esos pocos minutos en el camino polvoriento fuera de la ciudad. Capítulo 6. Las señales se cumplen. Saúl se alejó de Samuel con el corazón palpitando, la mente dando vueltas y el aceite sagrado aún húmedo en su cabello. ¿Era real lo que había experimentado? ¿Realmente había sido ungido como príncipe sobre Israel? ¿O había sido todo un sueño extraordinario? Las 3 señales que Samuel había profetizado responderían todas esas preguntas de manera inequívoca. Y aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. 1 Samuel 10:9. Le mudó Dios su corazón. Antes incluso de que las señales externas se cumplieran, Dios comenzó la transformación interna prometida. No se trataba simplemente de un cambio de mentalidad o una nueva perspectiva. Era una alteración divina de su naturaleza fundamental. El tímido pastor de asnos estaba siendo transformado en un líder ungido por Dios. La primera señal se cumplió exactamente como Samuel había profetizado. Cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que venían a encontrarle. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. 1 Samuel 10:10. Aunque la Biblia no detalla las primeras 2 señales en este pasaje, sabemos que se cumplieron porque dice, todas estas señales acontecieron en aquel día. Pero se enfoca en la tercera señal, porque era la más dramática y la que tendría el impacto más visible en la comunidad. Imaginen la escena. Saúl, caminando hacia su casa, se encuentra con una procesión de profetas descendiendo del lugar alto. Llevaban instrumentos musicales, salterios, panderos, flautas y arpas, y estaban profetizando en adoración a Dios. Cuando Saúl se acercó a ellos, algo extraordinario sucedió. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder. No fue una experiencia sutil o privada. Fue una manifestación poderosa y visible del Espíritu Divino que transformó completamente su comportamiento. Y entonces Saúl comenzó a profetizar con ellos. El joven que hasta ese día había sido conocido solo como pastor de asnos, ahora estaba declarando las palabras de Dios con poder sobrenatural. Su voz se unía a la de los profetas entrenados. Sus palabras fluían con autoridad divina. Su presencia se transformó completamente. La reacción de la gente que conocía a Saúl fue de total asombro. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía cada uno a su compañero, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿También Saúl entre los profetas? 1 Samuel 10:11. ¿Qué le ha sucedido al hijo de Cis? La gente estaba completamente perpleja. Conocían a Saúl como el hijo del ganadero local. Lo habían visto cuidando animales, trabajando en los campos, llevando una vida completamente ordinaria. Y ahora de repente estaba profetizando con poder junto a los profetas entrenados. ¿También Saúl entre los profetas?
Esta pregunta se volvería tan común que se convertiría en un dicho popular en Israel. Era una expresión de asombro ante transformaciones inesperadas en las personas. La respuesta de uno de los presentes reveló una comprensión profunda de lo que realmente importa. Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esto se hizo proverbio. ¿También Saúl entre los profetas? 1 Samuel 10:12. ¿Y quién es el padre de ellos? Esta respuesta era brillante. La persona estaba diciendo, ¿acaso los profetas se hacen por herencia familiar? ¿Acaso el don profético se hereda de padres a hijos? La respuesta obvia era no. Los profetas son llamados por Dios, no por linaje humano. Esta declaración defendía indirectamente la legitimidad de la experiencia de Saúl. Si Dios podía llamar a cualquiera a ser profeta, independientemente de su trasfondo familiar, entonces también podía dar el don profético a Saúl, independientemente de que fuera hijo de un ganadero. Después de esta experiencia transformadora con los profetas, Saúl regresó a casa y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. 1 Samuel 10:13. Cesó de profetizar. Esto indica que la experiencia profética había sido temporal, conectada específicamente con el encuentro con los profetas. No se había convertido en un profeta permanente. Había sido una señal de confirmación de su unción real. Cuando llegó a casa, su tío, posiblemente hermano de su padre Cis, estaba esperándolo con curiosidad natural sobre su viaje. Y el tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿A dónde fuisteis? y él respondió, A buscar las asnas. Y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. 1 Samuel 10:14. La respuesta de Saúl fue técnicamente verdadera, pero deliberadamente incompleta. Había ido a buscar las asnas, y cuando no las encontraron, fueron a Samuel. Pero omitió por completo lo que había sucedido con Samuel: la unción, las profecías, la transformación. Su tío presionó para obtener más detalles. Dijo el tío de Saúl, Yo te ruego, me declares qué os dijo Samuel. y Saúl respondió a su tío, Nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino, de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. 1 Samuel 10:15-16. Saúl deliberadamente ocultó la revelación más importante de su vida. Solo mencionó la información sobre las asnas, pero del asunto del reino no le descubrió nada. Esta discreción de Saúl revela varias cosas importantes sobre su carácter en ese momento. Primero, humildad. No estaba alardeando sobre su unción o buscando reconocimiento prematuro. Entendía que había un tiempo y lugar apropiados para revelar lo que había experimentado. Segundo, sabiduría. Sabía que hacer proclamas sobre ser ungido rey sin el contexto apropiado podría sonar como locura o megalomanía. Era mejor esperar el momento correcto para la revelación pública. Tercero, obediencia. Samuel no le había dicho que fuera a proclamar inmediatamente su unción. Había instrucciones para esperar, y Saúl las estaba siguiendo fielmente. Cuarto, posible incredulidad residual. Aunque había experimentado la transformación y visto las señales cumplirse, parte de él podría haber estado aún procesando la magnitud de lo que había sucedido. Con las 3 señales cumplidas exactamente como Samuel había profetizado, con la transformación interna ya operando en su corazón, y con la manifestación pública del poder de Dios a través de la profecía, Saúl tenía confirmación absoluta de que su unción había sido real y divina. Pero ahora venía la parte más difícil: esperar el tiempo de Dios para la revelación pública de su llamado. El ungido privado tendría que convertirse en rey público, y ese proceso requeriría tanto la soberanía divina como la preparación de los corazones del pueblo de Israel para recibir a su primer monarca. Capítulo 6. La coronación pública en Mizpa. Después de la unción privada y las señales confirmatorias, llegó el momento para que el llamado secreto de Saúl se convirtiera en reconocimiento público. Pero Dios, en su sabiduría, había diseñado un proceso que no dependería del testimonio personal de Saúl o de las palabras de Samuel solamente.
Sería una revelación divina pública que no dejaría lugar a dudas sobre la elección de Dios. Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. 1 Samuel 10:17-18. Samuel comenzó la Asamblea Nacional recordándoles al pueblo la historia de la liberación de Dios. Esto no era nostalgia casual, era recordatorio intencional de que Dios había sido su verdadero rey y libertador durante toda su historia. Antes de darles el rey humano que habían pedido, quería que recordaran lo que estaban dejando atrás. Luego vino la confrontación amorosa, pero directa. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que Él mismo os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: No, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. 1 Samuel 10:19. Samuel fue brutalmente honesto sobre lo que realmente estaba sucediendo. No endulzó las palabras ni trató de hacer que la decisión del pueblo pareciera más noble de lo que era. Les dijo claramente: Habéis desechado hoy a vuestro Dios. Pero a pesar de esa realidad dolorosa, Dios procedería a darles lo que habían pedido. El método que Dios eligió para revelar su elección fue el sorteo sagrado, usando probablemente el Urim y Tumim, los elementos de revelación divina que llevaba el sumo sacerdote en su pectoral. Y haciendo Samuel que se acercaran todas las tribus de Israel, fue tomada por suerte la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus linajes, y fue tomado por suerte el linaje de Matri, y de él fue tomado por suerte Saúl, hijo de Cis. 1 Samuel 10:20-21. ¿Qué proceso más dramático y emocionante debió haber sido? Imaginen a toda la nación reunida, con representantes de todas las tribus, esperando ver a quién elegiría a Dios como su rey. El sorteo comenzó con las 12 tribus, y la suerte cayó sobre Benjamín. Benjamín era la tribu más pequeña, la que había estado al borde de la extinción, la que menos poder político tenía. Debe haber sido una sorpresa para muchos que Dios eligiera esta tribu para dar el primer rey a Israel. Luego el sorteo se hizo más específico. Dentro de Benjamín, por linajes familiares. La suerte cayó sobre el linaje de Matri. Y finalmente, dentro del linaje de Matri, el nombre que emergió fue Saúl, hijo de Cis. Para Saúl, que había mantenido en secreto su unción, esto debe haber sido un momento de validación increíble. Dios estaba confirmando públicamente, ante toda la nación, lo que le había revelado privadamente a través de Samuel. No había manera de que esto fuera coincidencia o manipulación humana. Pero entonces ocurrió algo completamente inesperado. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: He aquí que él está escondido entre el bagaje. 1 Samuel 10:21-22. Saúl se había escondido entre el equipaje. En el momento más importante de su vida, cuando toda la nación lo buscaba para coronarlo rey, él estaba escondido entre las tiendas, los utensilios y las provisiones que la gente había traído para la asamblea. ¿Por qué se escondió Saúl? Varias posibilidades. Primero, humildad abrumadora. La magnitud de ser elegido rey de Israel puede haber sido simplemente demasiado para que su mente lo procesara. A pesar de la unción privada, enfrentar la realidad pública pudo haberlo abrumado completamente. Segundo, miedo genuino de la responsabilidad. Ser rey significaba liderar en batalla, tomar decisiones que afectarían a millones de personas, cargar con el peso de una nación. El pastor de asnos pudo haberse sentido completamente inadecuado. Tercero, comprensión de las implicaciones espirituales. Tal vez entendía mejor que el pueblo lo que significaba realmente ser ungido de Dios, y el peso de esa responsabilidad lo aterrorizaba. Cuarto, posible inseguridad sobre la recepción del pueblo. Aunque Dios lo había elegido, no sabía cómo reaccionaría la gente al ver que su nuevo rey era un pastor desconocido de la tribu más pequeña. Lo hermoso es que incluso en este momento de crisis personal de Saúl, Dios no lo abandonó.
Cuando el pueblo preguntó dónde estaba, Dios mismo reveló su ubicación. No permitió que la ceremonia se arruinara por la inseguridad momentánea de su elegido. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en pie en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. 1 Samuel 10:23. Cuando trajeron a Saúl del escondite y lo pusieron en pie ante la multitud, su presencia física fue inmediatamente imponente. Desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Dios había elegido a alguien que lucía como el rey ideal desde la perspectiva humana. La reacción del pueblo fue inmediata y entusiasta. Entonces Samuel dijo a todo el pueblo, ¿Habéis visto al que ha elegido Jehová? ¿Que no hay semejante a él en todo el pueblo? y todo el pueblo gritó con alegría, diciendo, ¡Viva el rey! 1 Samuel 10:24. ¿Habéis visto al que ha elegido Jehová? Samuel enfatizó que esta no había sido elección humana. Dios había elegido a Saúl a través del sorteo sagrado. No hay semejante a él en todo el pueblo. Se refería obviamente a su apariencia física impresionante. ¡Viva el rey! Por primera vez en la historia de Israel, estas palabras resonaron a través de la multitud. Israel tenía su primer rey humano. La era de los jueces había terminado. La era de la monarquía había comenzado. Samuel, siendo el líder sabio que era, no terminó la ceremonia con la aclamación. Estableció inmediatamente el marco legal y espiritual para la nueva monarquía. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y despidió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. 1 Samuel 10:25. Las leyes del reino probablemente incluían las limitaciones y responsabilidades del rey que Dios había establecido en Deuteronomio 17, 14 a 20. Samuel se aseguró de que tanto el rey como el pueblo entendieran que esta monarquía no sería absoluta, sino limitada por la ley de Dios. Escribir estas leyes en un libro y guardarlo delante de Jehová aseguró que hubiera un registro permanente de los términos bajo los cuales se establecía la monarquía israelita. Pero no todos estuvieron contentos con la elección. También Saúl se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente. Mas él disimuló. 1 Samuel 10:26-27. Hubo dos reacciones al nuevo rey. Algunos hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado, lo siguieron inmediatamente. Dios estaba preparando un núcleo de apoyo leal para Saúl desde el principio, pero otros perversos lo despreciaron, preguntando, ¿cómo nos ha de salvar este? Y negándose a traerle regalos de reconocimiento. Veían a un pastor desconocido y no podían imaginar cómo podría liderar a la nación. La respuesta de Saúl a esta oposición temprana reveló madurez y sabiduría. Él disimuló. No respondió con ira, no buscó venganza inmediata, no forzó el reconocimiento. Simplemente ignoró la oposición y se enfocó en establecer su liderazgo a través de acciones, no palabras. Y así el pastor de asnos que había sido ungido secretamente por Samuel, se convirtió públicamente en Saúl, el primer rey de Israel. Su coronación había sido divinamente orquestada, públicamente validada y mayoritariamente celebrada. Ahora venía la parte más difícil, gobernar la nación y demostrar que Dios había hecho la elección correcta. Capítulo 8. La primera victoria real. La coronación había sido impresionante, pero las coronaciones no hacen reyes. Las crisis los forjan. Saúl regresó a su casa en Gabaa después de ser proclamado rey, pero su vida no cambió dramáticamente de inmediato. Siguió trabajando en los campos de su padre, llevando una existencia relativamente normal. Esto estaba a punto de cambiar de manera radical. La primera crisis real de su reinado llegó en forma de una amenaza devastadora contra la ciudad israelita de Jabes de Galaad. Después subió Nahas Amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Nahas, haz alianza con nosotros y te serviremos. 1 Samuel 11:1. Nahas, rey de los amonitas,
había sitiado Jabes de Galaad, una ciudad israelita al este del río Jordán. Los habitantes, viéndose superados militarmente, hicieron lo que era común en aquellos tiempos: ofrecieron rendirse y convertirse en vasallos tributarios de Nahas. Pero la respuesta de Nahas reveló una crueldad extrema que iba más allá de la conquista militar normal. Y Nahas, amonita, les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a todo varón de vosotros le saque el ojo derecho, y ponga esta afrenta sobre todo Israel. 1 Samuel 11:2. Qué demanda más brutal y humillante. Nahas no solo quería la rendición, quería mutilación permanente de todos los hombres de la ciudad. Sacar el ojo derecho no era solo crueldad gratuita, era estrategia militar calculada. Un guerrero con un ojo derecho menos no podía usar efectivamente un escudo, sostenido con la mano izquierda, mientras protegía su lado ciego. Pero había más en esta demanda que consideraciones militares. Nahas quería poner esta afrenta sobre todo Israel. Estaba enviando un mensaje a toda la nación. Este es el destino que les espera si se oponen a mí. Era terrorismo psicológico a gran escala. Los ancianos de Jabes pidieron tiempo para considerar esta horrible ultimátum. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay quien nos defienda, nos entregaremos a ti. 1 Samuel 11:3. Era una petición desesperada y aparentemente inútil. ¿Quién en Israel tenía el poder militar para enfrentar al ejército amonita? Los jueces habían muerto o envejecido. Las tribus estaban desorganizadas militarmente. Y el nuevo rey era un pastor sin experiencia militar conocida. Pero Nahas, confiado en su superioridad militar, accedió a darles los 7 días. Probablemente pensó que nadie vendría a rescatarlos y que su concesión de tiempo solo aumentaría el terror en todo Israel cuando vieran que su nuevo rey era impotente para salvar una sola ciudad. Los mensajeros de Jabes corrieron por todo Israel, y algunos llegaron a Gabaa, donde vivía Saúl. Y llegaron los mensajeros a Gabaa de Saúl, y dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. 1 Samuel 11:4. La reacción del pueblo fue de desesperación y llanto. Sabían que Jabes estaba condenada, que no había poder militar en Israel capaz de enfrentar a Nahas, y que esta derrota sería solo el comienzo de más humillaciones y ataques. Pero, ¿dónde estaba el rey durante esta crisis? Increíblemente, Saúl no estaba en ningún palacio o consejo de guerra. Y he aquí Saúl que venía del campo, tras los bueyes. Y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los varones de Jabes. 1 Samuel 11:5. El rey estaba trabajando en el campo. Aunque había sido coronado públicamente, Saúl seguía llevando una vida normal, trabajando con los animales de su padre. No había establecido corte real, no tenía ejército permanente, no había cambiado su estilo de vida. Era un rey agricultor, conectado con el pueblo común. Cuando se enteró de la situación en Jabes, la transformación en Saúl fue instantánea y dramática. Y vino el Espíritu de Dios sobre Saúl cuando oyó estas palabras, y se encendió en gran manera su furor. 1 Samuel 11:6. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Esta era la segunda vez que se registra esta experiencia en su vida. La primera fue cuando profetizó con los profetas. Pero esta vez el resultado no fue profecía, sino furor santo contra la injusticia y la crueldad que amenazaba a su pueblo. Este no era simplemente enojo humano, era indignación divina canalizada a través del ungido de Dios. Saúl se dio cuenta instantáneamente de que este era el momento para el cual había sido ungido rey. No para ceremonias y reconocimiento, sino para defender a su pueblo en momentos de crisis. Su respuesta fue inmediata y dramática. Y tomando un par de bueyes, los cortó en piezas, las cuales envió por mano de mensajeros por todo el territorio de Israel, diciendo: cualquiera que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel, así será hecho a sus bueyes. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. 1 Samuel 11:7. ¿Qué estrategia más dramática y efectiva? Saúl cortó sus propios bueyes de trabajo,
un sacrificio económico significativo para un agricultor, y envió pedazos a todas las tribus con un mensaje claro. Vengan a luchar o sus bueyes sufrirán el mismo destino. Esta acción era simbólicamente poderosa. En una cultura agrícola, los bueyes representaban la supervivencia económica de una familia. Al sacrificar los suyos propios, Saúl estaba demostrando que estaba dispuesto a arriesgar todo por la libertad de Israel. También notemos que incluyó a Samuel en su llamada, en pos de Saúl y en pos de Samuel. No estaba tratando de usurpar la autoridad del profeta o actuar independientemente de él. Reconocía que su autoridad como rey funcionaba mejor en colaboración con la autoridad espiritual de Samuel. El resultado fue extraordinario. Cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. No era solo miedo a Saúl lo que motivó a la gente, era temor de Jehová. Reconocieron que Dios estaba detrás de este llamado a las armas. La respuesta nacional fue masiva, y los contó en Bisec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. 1 Samuel 11:8. 330,000 hombres respondieron al llamado de Saúl. Esto era un ejército más grande que cualquier cosa que Israel había reunido antes. Las tribus que habían estado fragmentadas y desorganizadas durante el periodo de los jueces, ahora se unieron bajo el liderazgo de su nuevo rey. Saúl envió un mensaje de esperanza a los sitiados habitantes de Jabes, y respondieron a los mensajeros que habían venido. Así diréis a los de Jabes de Galad, mañana al calentar el sol tendréis socorro. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. 1 Samuel 11:9. Mañana al calentar el sol tendréis socorro. ¿Qué promesa más específica y esperanzadora? Saúl no dijo, tal vez vendremos, o haremos lo que podamos. Dio una garantía definitiva con un tiempo específico. Su confianza no estaba en su experiencia militar, porque no la tenía, sino en el Dios que lo había ungido rey. Los habitantes de Jabes, que habían estado desesperados, ahora se alegraron. Tenían esperanza renovada porque su nuevo rey había respondido a su crisis. Saúl desarrolló una estrategia militar brillante para el ataque. Y aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 escuadrones, los cuales vinieron al campamento por la mañana, y mataron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersados, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. 1 Samuel 11:11. Dividir el ejército en 3 columnas era táctica militar clásica que permitía un ataque coordinado desde múltiples direcciones. El ataque temprano por la mañana aprovechó el elemento sorpresa cuando los amonitas estaban menos preparados. La victoria fue total y devastadora. Mataron a los amonitas hasta que el día calentó. Indica que la batalla continuó durante horas. Los que quedaron fueron dispersados, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Describe una derrota tan completa que el ejército amonita se desintegró por completo. La amenaza de Naas había sido eliminada, Jabes había sido salvado, y Saúl había demostrado de manera inequívoca que Dios lo había ungido para ser un rey guerrero efectivo. Su primera prueba como rey había sido un éxito rotundo. Capítulo 9. La confirmación del reino en Gilgal. La victoria contra Nahas y los amonitas transformó completamente la percepción pública sobre Saúl. El pastor desconocido, que algunos habían despreciado durante su coronación, ahora era visto como un libertador ungido por Dios. Su liderazgo había sido validado no por palabras, sino por resultados dramáticos e innegables. La euforia de la victoria llevó al pueblo a una reacción que reveló tanto su gratitud como su naturaleza humana vengativa. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ¿reinará Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres, y los mataremos. 1 Samuel 11:12. Ahora que Saúl había demostrado su valor como líder militar, el pueblo quería vengarse de aquellos que lo habían despreciado después de su coronación. Era una reacción completamente humana pero peligrosa. Si Saúl hubiera accedido a esta demanda popular, habría comenzado su reinado con una purga sangrienta de sus opositores. Pero la respuesta de Saúl demostró madurez, misericordia y sabiduría política extraordinarias.
Y Saúl dijo, no morirá hombre alguno en este día, pues hoy Jehová ha dado salvación en Israel. 1 Samuel 11:13. ¿Qué respuesta más noble y sabia? En lugar de aprovechar su momento de triunfo para eliminar a sus enemigos, Saúl demostró magnanimidad real. Su razonamiento era perfecto. En un día cuando Dios había mostrado su favor salvando a Israel, no era apropiado derramar sangre israelita en venganza. Esta decisión de Saúl revela varias cualidades admirables de su carácter en este periodo de su vida. Primero, generosidad hacia sus enemigos. No guardó rencor contra aquellos que lo habían despreciado cuando no tenía nada que probar. Segundo, reconocimiento de que la victoria venía de Dios. Atribuyó el éxito a Jehová, no a su propia brillantez militar. Tercero, sabiduría política. Entendía que un rey que comenzara su reinado ejecutando opositores crearía un clima de miedo y división que sería contraproducente a largo plazo. Cuarto, timing espiritual apropiado. Reconoció que había momentos para la justicia y momentos para la misericordia, y este era un momento para la misericordia. Samuel, observando el desarrollo positivo de los eventos, propuso una ceremonia que consolidaría permanentemente la posición de Saúl. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. 1 Samuel 11:14. Renovemos allí el reino. Samuel no dijo, establezcamos el reino, porque ya había sido establecido en Mizpa. Dijo, renovemos, porque ahora, después de la prueba exitosa del liderazgo de Saúl, era apropiado reconfirmar y celebrar lo que Dios había hecho. Gilgal era el lugar perfecto para esta ceremonia. Era donde Israel había acampado por primera vez después de cruzar el Jordán bajo el liderazgo de Josué. Era donde habían erigido las 12 piedras conmemorativas de su entrada a la tierra prometida. Era un lugar cargado de significado histórico y espiritual. Y fue todo el pueblo a Gilgal, y proclamaron allí rey a Saúl delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. 1 Samuel 11:15. Esta segunda proclamación de Saúl como rey fue diferente de la primera en Mizpa. En Mizpa había sido elección divina revelada públicamente, pero recibida con reacciones mixtas. En Gilgal era confirmación unánime basada en resultados probados. Delante de Jehová, enfatiza que esta ceremonia no era simplemente política, sino profundamente espiritual. El pueblo no estaba simplemente celebrando a un líder militar exitoso, estaba reconociendo al ungido de Dios cuya efectividad había sido demostrada. Sacrificaron allí ofrendas de paz, indica que hubo adoración corporativa como parte de la ceremonia. Las ofrendas de paz, shalem en hebreo, eran sacrificios de gratitud y comunión, donde parte del animal era quemado para Dios, parte era dada a los sacerdotes, y parte era comida por los oferentes en una comida de celebración. Se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Esta era alegría genuina y unificada. El pueblo tenía confianza en su rey, el rey tenía confianza en su llamado, y todos podían ver que Dios estaba bendiciendo este nuevo arreglo de liderazgo. Este momento en Gilgal representa el pico de la popularidad y efectividad temprana de Saúl. Había demostrado capacidad militar, organizó y lideró exitosamente el ejército más grande en la historia de Israel hasta ese momento. Liderazgo inspirador. Su llamado a las armas había unificado las tribus como nunca antes. Sabiduría política. Había mostrado misericordia hacia sus opositores en lugar de venganza. Humildad espiritual. Consistentemente atribuía su éxito a Dios en lugar de a sí mismo. Colaboración apropiada. Trabajaba en armonía con Samuel en lugar de competir con él. En este momento de triunfo en Gilgal, el futuro de Saúl parecía ilimitadamente brillante. Tenía el favor de Dios, el amor del pueblo, el respeto de sus enemigos y las habilidades necesarias para liderar a Israel hacia una nueva era de gloria. Pero hermanos, este también fue el momento más peligroso en la vida de Saúl. El éxito puede ser más peligroso que el fracaso. La popularidad puede ser más corruptora que la oposición.
Y el poder puede transformar gradualmente el corazón más humilde si no se mantiene bajo la autoridad constante de Dios. La celebración en Gilgal marcó el final del periodo de luna de miel de Saúl como rey. A partir de aquí, enfrentaría pruebas más sutiles, pero más peligrosas. Las pruebas de éxito, poder y reconocimiento que han destruido a más líderes ungidos por Dios que todas las persecuciones externas combinadas. Capítulo 10. La primera grieta, desobediencia en Gilgal. Después del triunfo contra los amonitas, Saúl había consolidado su reino y establecido su reputación como líder militar. Pero el éxito inicial a menudo es seguido por pruebas más sutiles y peligrosas. La primera crisis importante de obediencia en el reinado de Saúl no vendría por fracaso militar, sino por éxito que generó impaciencia e independencia espiritual. 2 años después de la victoria contra Naas, Saúl enfrentó una nueva crisis militar, esta vez contra los filisteos, los enemigos tradicionales de Israel. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego Saúl 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1000 estaban con Jonatán su hijo en Gabaa de Benjamín, y envió a todo el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. 1 Samuel 13, 1-2. Saúl había evolucionado como rey. Ya no dependía solo de convocatorias masivas de emergencia, como en la crisis de Jabes. Había establecido un ejército permanente de 3000 hombres, con él comandando 2000 y su hijo Jonatán comandando 1000. Esto mostraba crecimiento organizacional y militar sofisticado. El conflicto comenzó cuando Jonatán atacó una guarnición filistea, y Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que había en Geba, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por toda la tierra diciendo, «Oigan los hebreos». 1 Samuel 13:3. Jonatán había iniciado hostilidades al atacar un puesto militar filisteo. Esta acción valiente pero provocativa había desencadenado una respuesta masiva de los filisteos, que no podían permitir que tales ataques quedaran sin castigo. Saúl respondió tocando trompeta por toda la tierra, convocando a Israel para la guerra. Pero la narrativa bíblica sugiere que él tomó crédito por la acción de su hijo. Saúl hirió la guarnición de los filisteos, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha herido la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. 1 Samuel 13:4. La respuesta del pueblo fue masiva, pero también había aprensión. Se dieron cuenta de que Israel se había hecho abominable a los filisteos, lo que significaba que vendrían represalias severas. Los filisteos no tardaron en responder, y su respuesta fue abrumadora. Entonces se juntaron los filisteos para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-aven. 1 Samuel 13:5. 30,000 carros y 6,000 jinetes. Esto era una fuerza militar masiva, tecnológicamente superior a cualquier cosa que Israel pudiera reunir. Los carros de guerra eran la tecnología militar más avanzada de la época, y los filisteos los tenían en abundancia mientras Israel no tenía ninguno. Pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar indica que además de los carros y jinetes, había un ejército de infantería masivo. La respuesta filistea no era solo para castigar el ataque a su guarnición, era para aplastar definitivamente cualquier esperanza de independencia israelita. El impacto psicológico en Israel fue devastador. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondió la gente en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. 1 Samuel 13:6. El ejército israelita se desintegró ante la magnitud de la amenaza filistea. Los soldados que habían respondido valientemente al llamado de Saúl ahora se escondían en cuevas y cisternas. La confianza militar que habían ganado en la victoria contra los amonitas se evaporó ante esta fuerza abrumadoramente superior. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal,
y todo el pueblo iba tras él temblando. 1 Samuel 13:7. Algunos soldados literalmente huyeron del país, cruzando el río Jordán hacia el este para escapar de la invasión filistea. Los que permanecieron con Saúl en Gilgal estaban temblando de miedo. Esta era exactamente la situación donde Saúl debería haber recordado las instrucciones específicas que Samuel le había dado durante su unción inicial. Y esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. 1 Samuel 13:8. ¿Recuerdan la instrucción que Samuel había dado a Saúl años antes? Luego bajarás delante de mí a Gilgal, y he aquí yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Esperarás 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. 1 Samuel 10:8. Samuel había dado instrucciones claras. En una crisis futura en Gilgal, Saúl debía esperar 7 días para que el profeta viniera a ofrecer sacrificios y dar instrucciones divinas. Pero ahora, bajo presión militar extrema, con su ejército desertando día a día, la paciencia de Saúl se estaba agotando. Cada día que pasaba, más soldados abandonaban el campamento. La presión psicológica era inmensa. Como comandante militar, Saúl podía ver que si esperaba mucho más, no tendría ejército que liderar. Desde una perspectiva puramente militar, la lógica dictaba acción inmediata. El 7º día llegó, y Samuel no aparecía. En la mente de Saúl, la emergencia no podía esperar más. Tomó una decisión que cambiaría el curso de su reino. Entonces dijo Saúl: «Traedme holocausto y ofrendas de paz», y ofreció el holocausto. 1 Samuel 13:9. Saúl decidió ofrecer los sacrificios él mismo. Desde su perspectiva, era una decisión lógica y necesaria. Como rey tenía autoridad civil. Los sacrificios eran necesarios antes de la batalla. Samuel no había llegado, el ejército se estaba desintegrando. ¿Qué otra opción tenía? Pero el timing de Dios es perfecto, y las pruebas de obediencia a menudo llegan en los momentos más difíciles. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. 1 Samuel 13:10. Samuel llegó justo cuando Saúl terminaba de ofrecer el sacrificio. Si Saúl hubiera esperado solo unos minutos más, Samuel habría llegado a tiempo. Pero la impaciencia había llevado a la desobediencia, y la desobediencia tendría consecuencias permanentes. La confrontación entre Samuel y Saúl fue inmediata y directa. Entonces Samuel dijo: «¿Qué has hecho?». Y Saúl respondió: «Porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto». 1 Samuel 13:11-12. La defensa de Saúl reveló su proceso de pensamiento. Había 3 factores que influyeron en su decisión. 1. El pueblo se desertaba. Presión militar práctica. 2. Samuel no había llegado en el plazo. Aparente abandono profético. 3. Los filisteos amenazaban con atacar. Urgencia táctica. Su conclusión fue: no he implorado el favor de Jehová, así que me esforcé y ofrecí holocausto. Desde su perspectiva, estaba siendo religiosamente responsable, no irreverente. Pero Samuel vio el asunto de manera completamente diferente. Entonces Samuel dijo a Saúl: «Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó». 1 Samuel 13:13-14. Locamente has hecho. La palabra locamente no se refiere a insanidad mental, sino a actuar sin sabiduría divina, poner consideraciones humanas por encima de la obediencia a Dios. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Samuel identificó el núcleo del problema. No era falta de religiosidad,
sino desobediencia específica a una instrucción divina clara. Las consecuencias fueron devastadoras. Tu reino no será duradero. Por un acto de impaciencia que parecía lógico desde la perspectiva humana, Saúl había perdido la promesa de una dinastía permanente. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Sin mencionar nombres, Samuel anunció que Dios ya había elegido al sucesor de Saúl. No sería su hijo Jonatán quien heredaría el trono, sino un varón conforme a su corazón. Esta primera desobediencia de Saúl revela un patrón que se repetiría en su vida: valorar las consideraciones prácticas inmediatas por encima de la obediencia a Dios. Su corazón estaba gradualmente cambiando de dependencia en Dios a dependencia en su propia sabiduría y timing. Capítulo final: la caída del rey. Y así llegamos al final trágico de la historia de Saúl, el primer rey de Israel. De pastor humilde a monarca ungido, de victorias gloriosas a desobediencia fatal, de favor divino a rechazo permanente. Su vida es un recordatorio sobrio de que no es suficiente comenzar bien. Debemos terminar bien. Hermanos, la historia de Saúl nos enseña que el llamado de Dios no es garantía de perseverancia automática. La unción divina no nos exime de la necesidad de obediencia continua. Los dones de Dios no compensan la rebelión del corazón. Saúl tuvo todo lo que un líder podría desear: llamado divino, confirmación sobrenatural, victoria militar, apoyo popular, recursos abundantes, pero perdió lo único que realmente importaba: un corazón obediente a Dios. Que su historia nos sirva de advertencia y de esperanza. Advertencia de que,